voltios entre fases y de 220 voltios entre fases y neutro. Por otro lado, la alta tensión, que dice que es el conjunto de aparatos y circuitos asociados en previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión o utilización de energía eléctrica, cuyas tensiones nominales sean superiores a 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente continua. Los conductores activos. Se consideran conductores activos en toda instalación los destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. Algunos ejemplos de conductores podrían ser la plata, el cobre, el oro y el aluminio. Aislador. Es todo elemento que impida el paso de la corriente eléctrica a través de su estructura. Está relacionado de manera importante con la resistencia. La resistencia pues vendría siendo una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico, y esta se mide en ohmios. Algunos ejemplos de los aisladores podrían ser como la goma, el papel, el vidrio, la madera y el plástico. Y pues el riesgo eléctrico, que fue también ya lo que mi compañera Angélica mencionó, dice que es la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Se deben dar las siguientes circunstancias: que el cuerpo humano sea conductor, es decir, que sea capaz de transmitir la energía eléctrica; que el cuerpo humano forme parte de un circuito; que exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto, y esta puede ser tanto directo como indirecto, que es lo que a continuación mi compañera Angélica les va a explicar. Existen existen muchos tipos de riesgos, pero se clasifican principalmente en dos, que son el directo y el indirecto, como lo mencionaba mi compañera Andrea. El primero es un contacto directo, en donde nos dice que con conductores, con corriente o partes del circuito, cuando la corriente eléctrica viaja a través de nuestro cuerpo, puede inferir con las señales eléctricas normalmente entre el cerebro y los músculos. Por ejemplo, el corazón puede dejar de latir correctamente, la respiración puede parar o los músculos pueden tener espasmos. Esto más que nada se refiere a cuando esto nos pasa como más cotidianamente cuando nos damos toques por algún enchufe o alguna clavija que no está pues instalada correctamente. Un contacto indirecto puede ser cuando tocamos algún sitio que no tiene que tener corriente eléctrica, pero por algún fallo hay alguna corriente. Este también, pues, se puede decir que nos sucede cotidianamente, ya que muchas de las veces que no están a lo mejor los enchufes conectados adecuadamente y uno apenas los va a tocar y pues te da toques, entonces esa es como la corriente indirecta. Otro tipo de riesgo podría ser el contacto con los arcos de electricidad, también llamados saltos, de un conductor energizado expuesto a parte del circuito, por ejemplo, la línea de alta tensión a través de un gas como el aire, a una persona que está conectada a la tierra, que proporciona una ruta alternativa al terreno para la corriente eléctrica. Este más que nada pues se refiere a cuando están como los cables expuestos al suelo o algún, pues sí, pues se podría decir que expuestos en cualquier situación y pues nosotros los tocamos, pues nos dan este tipo de accidentes. Contacto por quemaduras térmicas, incluyendo quemaduras por el calor generado por un arco eléctrico y arde la llama de los materiales que capturan en el fuego de la calefacción o ignición por corrientes eléctricas o un flash de arco eléctrico. Contacto, quemaduras de recibir descargas puede quemar los tejidos internos dejando solamente lesiones muy pequeñas en la parte externa de la piel. Este más que nada también pues
es cuando tocamos la electricidad así sin alguna protección, pues a lo mejor externamente no se nota la gravedad, pero internamente pues nuestros músculos o nuestra piel está dañada. Contacto por calor irradiado. Las quemaduras térmicas del calor irradiado por un flash de arco eléctrico, la radiación ultravioleta de la luz infrarroja emitida desde el arco eléctrico también puede causar daño en los ojos. Está más que nada, pues así para relacionarlo cotidianamente en nuestra vida, puede ser como aquellas personas que se dedican a soldar, que ese tipo de luz pues es demasiado dañina hasta nuestra salud. Muchas de las veces, o pues yo supongo que la mayoría conocemos que nos dicen, no, no voltees porque eso te quema los ojos. A lo mejor nosotros lo vemos como algo irrelevante, pero en realidad pues internamente nos ocasiona un gran daño. Por explosión de arco, este se refiere a una explosión de arco, puede incluir una onda de presión potencial liberado de un arco eléctrico. Esta onda puede causar lesiones físicas, colapso de pulmones o crear ruido que pueda dañar la audición. Como bien sabemos, todas aquellas explosiones pues generan un ruido demasiado pues grande, y este pues nos puede afectar a lo mejor en su dado caso. Daños externos no se notan en muchas de las ocasiones, pero daños internos pues sí pueden ser pues muy marcados, y en otras ocasiones también cuando son como muy pues muy grandes o muy, sí se puede decir que muy grandes las explosiones, pues así como lo ven en la imagen, pueden llegar a tener uno quemaduras o incluso hasta que la misma fuerza de la explosión te pueda aventar hacia algún lugar inadecuado. Por contactos musculares, las contracciones musculares, es una reacción de sobresalto, puede hacer que una persona se caiga desde una escalera, andamio o de un cubo de área. La caída puede causar lesiones graves. Esto más que nada lo podemos relacionar cuando los eléctricos o los que trabajan en la comisión se suben a los postes, y están haciendo la instalación, y muchas veces pues por algún descuido o algún error ocasiona pues cierta energía que nos hace pues irnos hacia atrás o hacia adelante, hacia donde no tengamos ningún apoyo, que pues cotidianamente lo vemos, así como cuando te dan toques, pues tu piel o tu impulso luego te hace que pues que generes una reacción en tus músculos para evitar, o más que nada, pero muchas de las veces no, pues no comprendemos la gravedad del asunto. Bien, pues como vemos, el hecho de trabajar con electricidad es de muy alto riesgo. Entonces, a continuación yo les voy a mostrar lo que son las medidas preventivas y de protección. Como número 1 tengo la información de riesgos existentes. Esto se puede hacer mediante la señalización de riesgos, o sea, mediante las señales de seguridad, de advertencia y de obligación. También tenemos lo que son las instrucciones específicas del trabajo con riesgos eléctricos. En esta pues se detalla el procedimiento del trabajo. También está la formación a los trabajadores. Es como capacitar a los trabajadores que van a exponerse a trabajar con la electricidad. Y tenemos también lo que son las medidas de protección. Tenemos las individuales como EPIs, que son las alfombras aislantes, y las herramientas con mango de plástico. Esto pues porque el plástico es un material que no es muy de fácil conducto de electricidad.
en las instalaciones, equipos de trabajo y herramientas muy complejas en su desarrollo técnico, pero que se garantiza su seguridad. Esto exigiendo el cumplimiento de la normativa en el proceso de construcción en las instalaciones y también a la hora de adquirir material con formato de CE para equipos de trabajo y herramientas. También tenemos lo que son, vamos a ver lo que son los factores que intervienen en el riesgo eléctrico. Y esto depende de la intensidad de la corriente. Dice que a mayor intensidad, mayor daño potencial. Y a partir de 8 amperios se producen contracciones musculares, tetanización de manos y brazos, y entre 30 y 50 amperios la fibrilación ventricular si la corriente pasa por la región cardíaca. También dice que si la corriente es alterna o es continua, la corriente continua en general no es tan peligrosa como la alterna, aunque depende de otros factores. Y también el recorrido de la corriente a través del cuerpo humano. Dice que la gravedad del accidente va a estar condicionada por la trayectoria de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Esta trayectoria puede ser de mano a mano, de mano a pie sin pasar el corazón, de mano a pie pasando por el corazón, de mano a cabeza y de pies a cabeza. También depende el tiempo de exposición a la corriente, y es lógico que entre más tiempo estés expuesto a la corriente, pues mayores son las consecuencias. También depende mucho la resistencia del cuerpo humano a la corriente y tensión del contacto. Dice que según la ley de OHM citada en el apartado 1, una menor resistencia a la electricidad produce un consiguiente aumento en la intensidad de corriente. Desde el punto de vista de la resistencia, podemos distinguir los siguientes aspectos. La resistencia de contacto. Depende más con los materiales que están cubriendo la parte o lo que traes puesto, ya sea guantes, ya sea la ropa, qué tanto puede los materiales que tú traes ser como medios de corriente para la electricidad. Tenemos también lo que es la resistencia de salida, y esta depende de la resistencia del calzado, del suelo o de los medios que interpongamos entre estas banquetas o alfombrillas aislantes, como ya lo había mencionado antes. Y la resistencia propia del cuerpo, y esta es la función de la tensión aplicada y de las condiciones de humedad de la piel, si está seca, si está húmeda, si está mojada o sumergida. La piel seca, como ya sabemos, pues tiene una mayor resistencia a la corriente eléctrica. Es más probable que recibas una descarga eléctrica cuando tu cuerpo está mojado que cuando tu cuerpo está seco. De esta forma, un aumento de la resistencia a la electricidad puede ser que la forma de los guantes aislantes, el calzado apropiado o evitando la humedad de la piel nos ayudarían pues a evitar el riesgo eléctrico. Además, pues tenemos el procedimiento de trabajo con riesgo eléctrico, y como primer paso tenemos que, antes de iniciar los trabajos, el jefe de grupo pues
debe asegurarse de que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad. Como segundo paso, se realizará un estudio previo de maniobra, planificándola, siguiendo las normas de seguridad y evaluando los riesgos. Como tercer paso tenemos realizar un croquis de situación y además enumerar los elementos que intervienen en él. Como cuarto paso, los operarios deben de estar cualificados, esto antes de que realicen sus trabajos. Como quinto paso, dice que cada operario debe comprender la tarea asignada antes de iniciarla y no debe de actuar nunca en caso de duda. Sexto paso, todo el personal debe disponer de los equipos de protección necesarios al comenzar pues cada uno de sus trabajos. Como séptimo paso tenemos que debemos avisar a los equipos que intervienen cuando se va a quitar o meter corriente para evitar pues algún riesgo. Octavo paso dice que al conectar los circuitos se retirarán las puestas a tierra, enclavamientos y bloqueos colocados con anterioridad. Y como último paso dice que el lugar de trabajo se mantendrá en un buen estado de limpieza. Se debe de asegurar que no ha quedado herramientas ni materiales que puedan ocasionar averías o algún daño. Y pues ahora les mostraremos un pequeño video para que les quede un poco más claro lo que son los riesgos eléctricos. Aunque la electricidad es la fuente de energía más utilizada para las actividades diarias, tanto a nivel doméstico como laboral, muy pocos saben qué tan peligrosa puede ser, ya que no la podemos oler, ver, escuchar o tocar. Además, está presente en todas las tareas propias y no propias del oficio, las cuales pueden ser rutinarias y no rutinarias. Sobre todo en estas últimas es donde más se ha expresado el riesgo y donde menos identificado está el peligro. El contacto con la electricidad puede presentarse de dos formas. Directa, cuando nuestro cuerpo tiene contacto directo con conductores activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. Indirecta, cuando entras en contacto con partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero en condiciones de falla de los aislamientos se pueden energizar. En ambos casos, el contacto con la electricidad puede dejar como resultado la electrocución, con consecuencias degenerativas o hasta la muerte. Recuerda que el hierro, el agua, el cobre y el aluminio son algunos de los conductores eléctricos más comunes y tú puedes estar utilizándolos en tu labor diaria. Es importante tener en cuenta las distancias seguras entre las personas, los objetos manipulados, las líneas eléctricas y los elementos usados en la transmisión. ¿Cómo mitigar la peligrosidad de la electricidad? Es importante utilizar herramientas de análisis de riesgo como los análisis de trabajo seguro ATS, los cuales se realizan en sitio y por las personas que ejecutarán la labor para identificar, valorar y generar planes de acción para el control de los peligros. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar con la electricidad. Valida y verifica las distancias de seguridad con el cableado eléctrico. Identifica las diferentes condiciones del entorno como elementos deteriorados, equipos defectuosos, falta de conexión a tierra, uso de instalaciones provisionales como definitivas, conexiones ilegales, instalaciones eléctricas no reglamentarias, materiales utilizados, etc. Las personas que desempeñan tareas con electricidad deben estar debidamente protegidas por los elementos de protección personal de acuerdo con el tipo de tensión a manipular. Contamos con tu compromiso del cuidado de la vida.
Si tienes en cuenta estas recomendaciones, harás una gran diferencia entre la vida y la muerte cuando de riesgo eléctrico se trata. El riesgo derivado de la energía eléctrica es aquel que incluye choque eléctrico, quemaduras por arco eléctrico, incendios o explosiones. Ante una descarga de electricidad, el cuerpo humano actúa como un conductor entre dos puntos con diferente potencial, y es el pasaje de esta corriente lo que genera graves consecuencias, incluso la muerte. En el ámbito laboral, los empleadores deben adoptar todas las medidas necesarias para que la utilización o presencia de la energía eléctrica no implique un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores que habitualmente usan equipos y/o instalaciones eléctricas deberán inspeccionar visualmente las instalaciones, máquinas o aparatos eléctricos antes de su utilización. Informar a su superior en caso de detectar fallas en los mismos. No realizar reparaciones de equipos e instalaciones si no cuentan con habilitación profesional y autorización por parte de la empresa. Realizar un uso responsable de las instalaciones y equipos eléctricos. En caso de accidente eléctrico, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente, ya que podrían existir lesiones internas. Prevención riesgos del trabajo. Con vos, por vos. Si vas a conectar un equipo eléctrico, garantiza que el enchufe y el tomacorriente se encuentren en perfecto estado y sean compatibles. Si no es así, no conectes el equipo, ya que puedes generar un corto eléctrico. No sobrecargues los tomacorrientes. Procura desconectar siempre todos los elementos que no estés utilizando: cargadores, máquinas, equipos, entre otros. Organiza adecuadamente los cables y evita ubicarlos en lugares donde transiten nuestros compañeros.
Bueno, y a continuación les vamos a hacer algunas preguntas. No sé si antes de eso pues tengan alguna duda. ¿Ninguna duda, chicos? Para que empiecen sus compañeras a hacer las preguntas. Empiecen, chicas. ¿Al azar, maestra, o directamente las preguntas? Directamente a alguien porque si no tardamos más tiempo y nadie contesta. Ok, entonces, José Francisco, ¿nos pudieras mencionar cómo se clasifican los tipos de riesgos? Bueno, tengo entendido que son riesgo eléctrico, biológico y químico, no sé. No, pero tienen que ser eléctricos, bueno, con relación al tema. Ah. Yo, ¿Alguien más? no sé si sea el contacto indirecto, contacto con los arcos de electricidad, contacto por calor irradiado, por explosión de arco, por contracciones musculares y ya. Son los que anoté, no sé si son esos. Sí, principalmente se clasifican en dos, que sería el directo y el indirecto. Brisa, ¿me puedes decir cuántos tipos de corriente eléctrica existen? Por favor. ¿A quién le preguntaste, Andrea? A Brisa, pero no contesta. Entonces, ¿No era la corriente alterna y... Lupillo. Ah, Ya nos está contestando Esmeralda. Sí, era... Entonces me espero. Sí, deja que conteste Esmeralda y ya ahorita tú la siguiente. bueno, los que yo había escuchado era de la corriente alterna y la continua. Ajá, sí, son esos. Gracias. Ahora sí, esa para Lupillo. Lupillo, ¿qué se debe, o bueno, qué debe de hacer el jefe de grupo antes de iniciar los trabajos? Pues pudiera ser como primero tener en cuenta que es como el área debidamente pues como para poder iniciar su trabajo, ¿no? Y tener como todas las medidas de seguridad así a la mano para poder pues comenzar a laborar y no tener ningún accidente. Así es. Sí. Pues sería todo, maestra. No sé si hay alguna duda. Sí, está bien, muchachos. Allí en Moodle les abro un espacio para que suban su presentación. Están ya todos los espacios para sus trabajos de esta unidad, para que pues vayan trabajando en resolver sus actividades.
Igual les puse indicaciones, pero si no, pues igual váyanme preguntando porque son, aparte de la exposición, son 3 trabajos más en equipo de la empresa que están trabajando. Es hacer una planeación integral, es un sistema de evaluación de riesgos y es un programa de seguridad. En la planeación integral no es más que planear como sus objetivos y sus políticas. Más que nada, pues es describir la empresa y un poco de lo que que se presentaría en su siguiente actividad, que es la de seguridad, la de sistema de evaluación de riesgos y luego el programa de seguridad. Entonces, primero su planeación integral. Ahí les puse que debe de contener objetivos y políticas de la organización. De la organización me refiero a la empresa en donde están trabajando. Maestra, Mande. las políticas, ¿nosotros las vamos como a asignar o nos guiamos de las políticas que también tenga la empresa? Sí, con las que la empresa tenga, si no tiene, pues sí hay que realizarlas. Ok. Ajá. Entonces, para que de una vayan avanzando en esos trabajos, chicos, aunque nos faltan todavía, creo, 2 exposiciones, 2 o 1. Déjenme ver. De todas formas, debemos de avanzar en las actividades. Nos falta riesgos infectobiológicos y estrés, nos faltan 2, pero ya pueden ir trabajando en las tareas. Ok. Sí, maestra, muchas gracias. Sí. Gracias, maestra. Mañana. Adiós. A ver, Gracias, maestra. Gracias, maestra. Sí, espérenme poquitito, no se salgan nada más para tomar la foto. Ok. Listo, gracias. Gracias. Bye. Nos vemos.